que tienes con Enrique Lazo, lo disfruto mucho. Enrique es muy brillante, tiene mucho humor, y tú tienes una cultura y un conocimiento de la historia que nutre. Muchas gracias. Tú sabes que en estos días, vamos a comenzar por ahí. Sí. Voy a una cena con unos amigos, y eran cercanos al chavismo, o fueron. Me quedan pocos amigos así, pero los he ido recuperando. A medida que ha pasado la ola, pues Sí. los he ido recuperando. Imagínate tú que en estos días fui a un encuentro con Fraso y Juan Barreto. Estaba Vladimir, senté y la cosa era para loco. Entonces, la historia de las cosas, porque Páez era un traidor. Ajá. Y yo le digo, no, tú no puedes decir que Páez es un traidor. Claro. Eso es. No, pero Chávez. No, pero eso. O sea, Chávez no era historiador. Claro. Era otra cosa. Pero Páez no es un traidor. Porque el proceso de descomposición de la Gran Colombia no fue Páez con la coseata. Fue mataron ese a fue un Sucre. factor más. Claro, el Santander, en Perú, o sea, a Bolívar, o sea, la cosa se le fue descomponiendo. Claro. Entonces, no fue que Páez traicionó. Páez más bien es el constructor de la República. Por supuesto, es así. Entonces, Es así. hay una visión de la historia en la cual, bueno, el que gana califica, pero que desconoce cómo somos los venezolanos. Cómo somos. Betancur cuando construye genera a Juan Bimba, y Juan Bimba era el venezolano de su época, sombrerito de pagata, pobre, Un hombre rural. del campo. Un hombre Sí. del campo, que es un mundo que desapareció en las proporciones que tenía en aquel entonces. El venezolano de hoy no es Juan Bimba. No. ¿Cómo es el venezolano de hoy? ¿Cómo Bueno, ves tú? fíjate, la composición demográfica te lo señala. El 86% de los venezolanos vivimos en pueblos o ciudades de más de 100.000 habitantes. El 14% vive en el campo. Ya el venezolano no es Juan Bimba. El venezolano probablemente, seguramente es un hombre de la ciudad, ya sea el que anda de motorizado, o el que es un profesional, o el que ejerce algunos oficios. Es un hombre de la ciudad. Ese es un proceso típicamente venezolano que se profundizó mucho en el siglo XX gracias al petróleo. Porque esa no es la misma circunstancia de Colombia, de Ecuador, sino es un caso típicamente venezolano, un proceso de urbanización muy acelerado que se dio aquí. Y ahora ese venezolano tiene una nueva circunstancia, que es dos nuevas circunstancias que yo creo que hay que atender. Desde 1914 este es un país petrolero. Eso está dejando de ser así. Dejó de ser así hace pocos años. La producción está en 720.000 barriles diarios. Las perspectivas del petróleo en el mundo es que va a declinar forzosamente, porque van a seguir creciendo las energías alternativas. Yo diría que desde el punto de vista de la prospectiva y de la planificación nacional, ese sería el primer punto que yo pondría en una mesa de análisis. Decir, mira, ¿cómo hacemos para pasar de ser un país petrolero a un país en un mundo que no quiere el petróleo y que va a ir reduciéndose? Y la otra circunstancia del venezolano actual es este instrumento que está aquí. ¿Tú viste lo de Valencia? Vi lo de Valencia. Todo el mundo lo vio. Eso no pasaba antes. Nosotros tenemos todo el mundo aquí en un teléfono. Y esto no hay gente que dice, no, esos son las élites. ¿Cuáles élites? El teléfono lo tiene medio mundo. Venezuela es de los países de América Latina con mayor cantidad de teléfonos. Se redujo, pero llegó a ser el que más cantidad de teléfonos inteligentes tenía. De modo que esa es una circunstancia nueva también del venezolano y de la vida política. De la vida política muy importante. Fíjate, te doy un ejemplo. Hay líderes políticos que no están afiliados a partidos y absolutamente nada, y han creado todo un movimiento político con un teléfono en la mano. Bueno, en Colombia, Rodolfo Hernández. Imagínate, de milagro ganó la presidencia de la República. Y en Venezuela tú ves muchos casos cuando tú lees encuestas y te das cuenta de los niveles que tiene, por ejemplo, el gobernador de Carabobo,
tú dices, bueno, pero el gobernador de Carabobo está con el teléfono en la mano todo el día. Todo el santo día. Algo tiene que decirte eso para entender cómo se hace la política hoy en día, ¿no? Me recordaste, fíjate, en la época de Martin Luther King, donde el desprecio hacia los negros era no nuevo, porque en los Estados Unidos el racismo ha sido histórico. Ellos hacían las manifestaciones a las 9 de la mañana. Eso que se sentaban en las fuentes de soda o en los autobuses para que vinieran y los sacaran, o entraban en colegios donde no dejan entrar negros, se metían adrede. Todo eso lo hacían a las 9 de la mañana y lo filmaban y lo mandaban para Nueva York para que salieran en los distintos medios y canales, porque así fue como los americanos se dieron cuenta de cómo eran. Claro. Bueno, hoy en día todo es inmediato. Todos tenemos un teléfono en la mano. Y eso es un cambio radical de estrategia política, de concepción del mundo. Es impresionante, ¿no? Yo doy clases hoy en día y los muchachos tienen el teléfono en la mano. Y yo les pido... ¿Y los regañan? No, yo les pido consultas. Digo, averígüenme cuáles son los niveles de pobreza en América Latina. Y todos están buscándolo y uno da con el tema. Bueno, dime la fuente. Y trabajamos con el teléfono. Pero es que esto es un instrumento extraordinario para la educación, ¿no? Entonces, ¿cómo habrá cambiado el mundo, no? Ahora fíjate, hablando de cambios en el mundo, en la elección norteamericana que acaba de ocurrir, se da un fenómeno que viene de hace rato, caminando, que tiene que ver con las redes y con todo esto, que es que los republicanos iban a ganar la elección marea roja. Y no pasó. Y aparece Donald Trump, se mete en la elección, Biden aprovecha y polariza con Trump, y no ocurrió. No. Porque el señor Trump se convirtió en un factor que disgrega, produce una polarización en la sociedad americana, y la única manera en que Biden pueda ser reelecto es que Trump sea candidato, que ya se anunció. Pero porque hay un proceso que está muy asociado a las victorias demócratas, comenzó con Obama y con Biden se vio más fuerte, que es un proceso que se está dando en el mundo, que es que las grandes mayorías, que eran, digamos, o indígenas, o blancos, cosas, o negritos, o lo que fuera, ahora están siendo desplazadas por mayorías construidas de minorías. Lo rural, desplazado por lo urbano, pero ya como un fenómeno mundial. Vamos a hablar de eso, vamos a ir al corte y regresamos, porque todo esto tiene que ver con la Venezuela de hoy, y todo este fenómeno que se está dando ahorita a propósito de la entrada de Petro en escena. Cuando regresemos.